aquí en directo en mi canal, Un Estudiante Patriota, una vez más, y os traigo aquí un debate. Pero en esta ocasión yo voy a estar moderando. Yo no voy a ser quien debata aquí. O sea, a comparación del anterior debate sobre el patriarcado que hicimos en este canal, donde Pepe participó también. Así que nada, hoy os traigo aquí un debate sobre anarquía y propiedad privada, en el cual van a participar Pepe Traveler, el cual ya ha estado en mi canal en el debate sobre el patriarcado, y Max White, que también tiene un canal de YouTube llamado Tertulia Ermitaña, que bueno, podéis ir a ver tanto el canal de Pepe como el de Maxi, que he dejado ambos canales en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, pues bienvenidos a mi canal. Un placer estar acá. Muchas gracias, John. Pues nada, yo iría comenzando con el debate en un sentido de que cada uno exponga en primer lugar, en resumidas cuentas, cuál es su punto de vista respecto al tema que se va a debatir aquí hoy, y entonces, una vez que cada uno haya expuesto su punto de vista, que empiecen las contraargumentaciones. No sé cómo lo veréis. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Quién quiere empezar? A mí me gustaría que empezara Maxi, porque él es el anarquista, para que pueda explicar un poco qué es el anarquismo, y le pediría que también dentro del discurso que haga sobre qué es el anarquismo, si me hace el favor ya de definir qué es el Estado, para tener esos conceptos iniciales con los que empezar a debatir. Pues perfecto. Pues nada, empieza tú si quieres, Maxi. Bueno, muy bien. ¿Se me oye bien, verdad? Sí. Se me oye bien. Muy bien. Bueno, primero repetir que un placer estar acá y qué bueno poder estar debatiendo con Pepe. Estuvimos debatiendo un poquito ahí en Twitter y la verdad un placer debatir con Pepe. Da gusto tener opiniones diferentes con gente así. O sea, me parece que debatís muy bien. Yo he visto algunos de tus videos y me gusta cómo lo explicás. A pesar de no pensar igual en muchas cosas, me gusta que haces razonar. Cuestionás muchas de las posturas libertarias y eso, lejos de a mí de enojarme, al contrario, pienso que buenos estos cuestionamientos para poder yo pensarlo mejor, ¿no? Tener otra visión y me parece que te sigo mucho en los razonamientos, así que para mí un placer estar acá debatiendo contigo. Bueno, a ver, yo hace poco hice un video en mi canal donde explicaba qué era la anarquía para mí. Y básicamente lo resumía en 3 puntos, o mejor dicho, ponía qué es la anarquía desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, podría decirse. Desde el punto de vista político, anarquía para mí es la ausencia de Estado, en el sentido de que, por la etimología misma de la palabra, que an viene de no y arquía viene de poder, mandato o gobierno, ¿no? Yo entiendo que se refiere a gobierno central, o sea, estaríamos diciendo que la anarquía está en contra del Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, yo entiendo el Estado como un gobierno central, o sea, en un territorio dado, o sea, el Estado tiene un territorio. Todas las personas que están dentro de ese territorio están bajo el mandato de ese gobierno central. Entonces, eso para mí es un Estado, o sea, un gobierno del que vos, por estar en ese lugar, no tenés posibilidades de no seguir sus normas o, bueno, si no las seguís, te vas a tener a las consecuencias que ponga ese gobierno, ¿no? Eso es para mí un Estado. Desde el punto de vista económico, la anarquía es bastante más sencillo de lo que parece, porque en realidad es simplemente la ausencia de monopolios, entendiendo monopolios no como cuando hay un único oferente, sino cuando se permite un solo oferente. Entonces, cuando entendemos monopolio como una sola persona o una sola entidad que tiene el permiso de vender X bien o X servicio,
La anarquía sería la ausencia de monopolios. El Estado es un monopolio porque es el único que tiene permitido ejercer legítimamente la fuerza. Tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, al acabar con el monopolio de la fuerza, acabás con el resto de monopolios de la economía. Después, si quieren, lo puedo desarrollar. Ahora lo estoy haciendo así por arriba. Y desde el punto de vista social, para mí la anarquía es que toda relación humana, que toda relación que tengo yo con todos los que están a mi alrededor o con los que hablo por internet o lo que sea completamente libre y voluntaria, sin que nadie esté coaccionando a la persona a decirle con quién puede tratar, con quién no, con quién te puedes acostar, con quién no, con quién puedes negociar, con quién no. Básicamente sería eso, así que, bueno, dejo a Pepe si quiere hablar él o hacerme alguna pregunta o algo sobre eso. Sí, ya para acabar con las definiciones, me gustaría que hablaras de qué es para ti la coacción. Bien, la coacción es cuando no, por ejemplo, una persona intenta desarrollarse libremente y voluntariamente y otra persona lo coacciona en el sentido de, por medio de la violencia, no permitirle llevar a cabo el proyecto que está teniendo. Cuando yo hablo de coacción y cuando yo hablo en contra de la coacción, no me refiero en realidad a todo tipo de coacción, porque entiendo que hay tipos de coacción que, o sea, por ejemplo, si yo defiendo mis cosas, estoy coaccionando al otro de que no me ataque. Ese tipo de coacción está bien. Pero me refiero a la coacción centralizada, de que haya un gobierno que centralice la coacción y que le diga a los demás qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, y bueno, lo impida con la fuerza, ¿no? Vale. Paso yo entonces a dar la exposición inicial, ¿no? Sí, por mí perfecto. Vale. Yo en principio, de manera, es que no me sale la palabra ahora. En un principio yo también he llegado a considerarme anarcocapitalista, digamos, en el sentido de que pensaba que era la mejor manera de organizarse donde no hubiera una imposición al menor número de personas. Y en base a eso, pues pensaba que era la manera más justa de organizarse. Pero luego, pues pensando un poco, no digo que no penséis, simplemente yo pensando para mí mismo, pues empecé a ver al Estado con otros ojos. Empecé a ver el Estado más como una herramienta que está siendo muy mal usada en la actualidad, pero eso no deja de ser una herramienta que puede, en cierta medida, ser capaz de garantizar que la imposición sea lo menor posible, menor incluso que en el anarcocapitalismo. Entonces, en el debate de hoy, lo que voy a intentar es voy a intentar no atacar al anarcocapitalismo como se suele hacer, con argumentos un tanto burdos y absurdos, como qué pasaría si una comunidad se hiciera pedófila y cosas así. Voy a intentar atacarlo desde el punto de vista de que digamos que igual es posible hacerlo y que, suponiendo que sea posible, desde mi punto de vista no es lo más deseable. Entonces voy a intentar atacar al sistema anarcocapitalista desde esa postura. Y pues si quieres empezamos ya a discutir un poquito. Por supuesto. Entonces hemos dicho que anarquía es la ausencia de Estado, la ausencia de un gobierno central en un territorio dado. Una de las cosas que siempre pienso cuando pienso en anarquismo es que conforme se desarrolla una sociedad anárquica, se van a ir dando comunidades, se van a ir formando comunidades donde dentro de esa comunidad va a haber un mini-estado que va a tener el monopolio de la fuerza en esa comunidad. ¿Es eso correcto? Sí, yo hago una distinción entre Estado y gobierno, ¿verdad? O sea, yo creo que el gobierno puede ser voluntario, el Estado se impone.
Dentro de las comunidades puede haber gobiernos, lo que pasa es que vos simplemente, si no te gusta eso, te podrías ir. O sea, no tenés por qué estar atado a lo que dice el gobierno sí o sí. ¿Ves? ¿Eso no ocurre igual en los estados actuales, solo que son mayores que lo que vosotros planteáis? No, porque sí o sí te tenés que ir a un gobierno. O sea, no podés ser anarquista hoy día. O sea, estés donde estés, el Estado te va a querer cobrar impuestos. Sí, pero igual que en una sociedad anarcocapitalista donde todo el territorio es propiedad privada y todo el territorio son diferentes comunidades anarquistas, digamos, de diferente índole, si te quieres ir de tu comunidad, siempre va a haber otra comunidad. Entonces te vas a ir de un estado a otro o de un mini estado a otro, ¿no? Claro, pero a ver, la diferencia es que, por ejemplo, hoy, ¿qué tenés para elegir? Sistema republicano, alguna monarquía y alguna dictadura. O sea, es lo que tenés para elegir, nada más. O sea, no hay un lugar que se organice de otra manera. Yo pienso, por ejemplo, si estamos hablando de, vamos a ponerle que sean microestados, aunque para mí no es la definición más correcta, pero vamos a poner que sean, en vez de haber, no sé cuántos países hay hoy, si hay 350, no sé, en vez de haber 350, haya 350 millones, por decir algo, bien chiquititos cada uno. Entonces, al haber tantos también, y al entrar en competencia unos con otros, podría haber diferentes sistemas de gobierno. Por ejemplo, uno podría tener una democracia líquida, por ejemplo, en el sentido de que todo se decida por votación de las personas que hacer en ese lugar. Otros podrían organizarse en base a, no sé, tener un consejo de sabios, yo qué sé, estoy delirando, diciendo cualquier cosa. O sea, pero cualquiera podría tener, entonces vos podrías irte a la que más te guste y a la que más te convenga. Incluso habría otros que podrían no tener gobierno. O sea, yo, por ejemplo, formaría una comunidad donde no haya un gobierno, donde simplemente se rija todo por la ley consuetudinaria, o sea, por la costumbre. Entonces, tendrías otra opción que no sea solamente república, monarquía o dictadura. Vale. Eso a mí me parece bien, me parece bien. Habría que ver si el desarrollo de las comunidades, imaginemos, es que claro, habría que imaginar el supuesto de que empezáramos de cero y ver cómo se desarrollaría el anarquismo empezando todos de cero, o cómo se desarrollaría el estado de la situación de estados actuales. Pues me imagino que tu situación sería permitiendo el derecho de secesión, ¿no? Para que se vayan formando esas comunidades que quieres, ¿no? Entonces, imagino que ese sería el punto de partida, ¿no? Tenemos los estados actuales y decimos a las comunidades que se quieran separar se pueden secesionar y en base a eso se crearían pues miles de mini países, cada uno con su mini estado, o incluso me imagino que los que sean suficientemente pequeños no haría falta ni siquiera mini estados, sino que serían pues eso, comunidades con acuerdos X, ¿no? Y en base a eso es lo que tú deseas, ¿no? Lo que tú buscas. Sí. Vale. Para mí, mira, uno de los principales problemas que tengo con eso, por un lado me parece bien porque estoy de acuerdo pues con el resultado, digamos, de hacer muchos países pequeños y que cada uno tenga derecho a autogobernarse como quiera, ¿no? Me parece perfecto. El problema que yo tengo con todo esto viene sobre todo del tema de la propiedad privada, que ya lo hemos hablado, creo que lo hablamos un poco por los tweets. El problema que yo tengo es que en un mundo donde todo es propiedad privada, se pueden dar situaciones donde las personas tengan menos libertad que en un mundo donde la propiedad privada tenga una conceptualización diferente a la actual. Me explico. Actualmente la propiedad privada, yo lo llamo propiedad privada eterna, en el sentido de que si alguien es dueño de algo, es dueño de ese algo eternamente. Si esa persona, si el propietario viviera eternamente, sería eso siempre suyo.
según la concepción liberal y anarcocapitalista de propiedad. Entonces, esto genera actualmente en el sistema actual problemas y en un sistema anarcocapitalista también podría generar problemas. Habría que verlo cómo funcionaría, pero también podría generar problemas en el sentido de que ahora mismo unas pocas personas acaparan gran parte de los recursos del mundo y si eso se diera en un sistema donde la propiedad privada tiene el grado de santidad que tiene en un modelo liberal, pues a mi entender sería mayor problema todavía. En base a eso, a mí no me... Tener un sistema que tenga como base esa modalidad de propiedad privada, pues me parece problemático. Y yo lo que propongo es cambiar la concepción de propiedad privada. Y claro, para cambiar la concepción de propiedad privada y para que funcionara de alguna manera, toda la gente que está dentro de un territorio determinado debería estar de acuerdo con esa concepción de propiedad privada. Porque de lo contrario sería una imposición. Igualmente el sistema anarcocapitalista, como impone su concepción de propiedad privada, pues también está haciendo una imposición a los que no creemos en esa propiedad privada. Y entonces, a mi parecer, habría que ver cuál de las dos concepciones causaría menos problemas, porque yo no estoy en contra de que dentro de mi concepción de sistema yo estaría de acuerdo con que teniendo un territorio, para mí lo ideal sería de todo el mundo, donde la propiedad privada se rige con mi concepción de propiedad privada y y que se respete que haya un acuerdo universal que respete esa propiedad privada, esa concepción, y en base a eso se construya una sociedad anarquista, pues ahí no tengo problema. De hecho, en la concepción que yo tengo, mientras se respete esa concepción de propiedad privada, si alguien quiere montarse su comunidad anarquista, pues adelante, siempre que esté respetando esa propiedad privada. Pero eso, el problema es ese, que cuando las dos concepciones chocan, pues hay que ver, para mi entender, habría que ver cuál es la más beneficiosa. Bien, ¿puedo contestar? Estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Incluso, mirá, por eso yo en el video donde expliqué qué es el anarquismo para mí, me saqué un poco la etiqueta de anarcocapitalista y puse la de anarcovoluntarista. Porque no precisamente para mí sí es lo mejor, pero yo tampoco puedo imponer mi idea de propiedad privada, ni del anarquismo, ni nada. Entonces mi idea es que haya muchas comunidades con ideas distintas de propiedad privada, con ideas distintas de lo que es el Estado, con ideas distintas de gobierno, y que compitan, y compitiendo se va a ver cuál es la mejor. Entonces, vos lo que planteás de no estoy seguro si es lo mejor, capaz que sería mejor esto otro. Bueno, yo simplemente lo que quiero es permítanos experimentar a ver realmente qué es lo mejor. Capaz que vos lo que estás planteando es lo mejor del mundo. Capaz que es la solución a todo. Bueno, vamos a probarlo. Hoy no podemos hacerlo, ¿se entiende? O sea, hoy no nos permiten decir, bueno, formo mi comunidad y vamos a regirnos en una comunidad donde la propiedad privada sea temporal y después de cierto tiempo pase a la comunidad y no te dejan, o sea, no te dejan porque vos sí o sí tenés que estar atado a las leyes del gobierno, del Estado, ¿no? Del gobierno central de ese país. Entonces, estoy de acuerdo, es más, me encantaría que vos con la gente que esté de acuerdo contigo, puedan formar una comunidad bajo esas reglas y bajo esa forma de entender la propiedad privada. O sea, me parece buenísimo. Yo creo que mi forma de entender la propiedad privada es la mejor, pero no soy nadie para decirte a vos, tenés que seguir esta concepción de la propiedad privada porque yo creo que es la mejor. No. O sea, cada uno en su propiedad, en su barrio, en su comunidad, podría tener sus visiones de lo que es la propiedad y lo que no es la propiedad. Dos apuntes quiero decir. Primero, en cuanto a que todo sea privado, yo considero que hoy ya es todo privado. Para mí lo público no existe en el sentido de que lo que existe es
el uso público de las cosas, pero la propiedad pública es medio un invento estatal, porque, o sea, es propiedad privada de los estados. O sea, a lo que voy. Es el Estado el que pone las normas sobre esa propiedad, ese territorio. O sea, podría decirse que hoy hay propiedad privada y cada país es una propiedad privada y el mundo está regido anárquicamente porque por ahora no hay un gobierno central. Aunque sí hay poderes que están por detrás y bueno, pero en cuanto al organigrama, quiero decir, en cuanto a lo hipotético, no hay un gobierno central. Entonces podría decirse que hoy el mundo ya está regido por un macroanarquismo. No hay anarquismo en los países. Entonces yo considero que ya existe la propiedad privada total, simplemente que está mal, o sea, que surge de la conquista, como quien dice, la propiedad privada, y no como debería surgir, que es de los contratos libres de las personas. Y después lo otro que quería decir, en realidad hay varios economistas que ya plantearon, tanto Mises, Rothbard, que ya plantearon que en un mundo de libre mercado no es cierto que habría más La libertad formal es
de alguien cuando alguien hace uso de esa propiedad. Entonces, mi Estado que exista simplemente se va a tener que ocupar de que eso pase así. Vuelve a ser parte de la sociedad y, de nuevo, la sociedad va a definir qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer con esa propiedad y así seguiría desarrollándose la propiedad. ¿De esta manera qué conseguimos? De esta manera conseguimos que quien quiera llevar a cabo su proyecto de vida, pues si se permite la compra igual de las propiedades por 100 años, digamos, pues todo el mundo tiene tiempo para desarrollar su plan de vida. Ahí no va a haber impedimento alguno para desarrollar su plan de vida, que para mí es lo importante, porque estoy pensando en el individuo, no estoy pensando en un colectivo a largo plazo. Y entonces, como eso ya está garantizado, cuando se termina el plazo, que normalmente es cuando esa persona ya ha fallecido y esa propiedad ya ha pasado en herencia a X persona durante 10, 20 años que hubieran quedado de propiedad, cuando se da ese caso, la propiedad vuelve a ser parte de la sociedad y abre la posibilidad a que otras personas puedan hacer uso de esa propiedad, permitiéndoles así que puedan desarrollar su plan de vida también a ellos. En el caso actual no ocurre así, porque como existe la herencia y la propiedad privada es eterna, eso impide que muchas otras personas tengan acceso a recursos que necesitarían para llevar a cabo sus planes de vida. Y entonces, aunque formalmente tengan igual libertad en ambos sistemas, materialmente, en el sistema que yo propongo, realmente van a tener más libertad, porque van a ser de facto capaces de utilizar más recursos para llevar a cabo sus planes vitales. Por eso, moralmente, me parece más aceptable el sistema de propiedad privada que yo propongo al sistema de propiedad privada liberal. ¿Te puedo preguntar por la escala? O sea, ¿lo que vos proponés serían en comunidades pequeñas o a nivel global, todo junto, un solo estado, como quien dice, o comunidades pequeñas? Lo que a mí me gustaría es que simplemente existiera esa base de propiedad privada de cómo funciona y que tal vez ni siquiera tiene que ser un Estado, puede ser que se proteja ese derecho a la propiedad privada por empresas, no tiene por qué ser un Estado. Y en base a eso, luego que cada uno, si tú quieres hacer tu proyecto de anarcocapitalismo puro, donde haya herencia, lo que sea, pues alquilas esa propiedad durante 100 años y luego los siguientes que vivan ahí vuelven a pagar a todo el resto de la sociedad por seguir alquilando esa propiedad y siguen así eternamente. No habría ningún problema. Pero el caso es que esa propiedad realmente va a ser de todos y van a estar alquilando a los anarcocapitalistas o a los comunistas o a quien sea, el resto de la sociedad lo están alquilando. Pero eso no les va a impedir que desarrollen su plan vital. Eso simplemente les va a hacer que tengan que pagar una cuota pues por usar ese terreno que es de todos realmente. Claro, a ver, yo, como te dije, no tengo nada, absolutamente nada en contra del sistema que estás planteando, siempre y cuando sea voluntario, de que las personas acepten eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con las personas que no estamos de acuerdo con ese sistema y queremos alejarnos, ¿no? Por eso es lo que yo propongo, o sea, dividirse en comunidades y que cada comunidad pueda elegir si adoptar tu sistema, mi sistema, el sistema de otro, porque yo lo que veo que vos estás planteando, que puedo estar de acuerdo con que lo realices, pero no estoy de acuerdo a que todo el mundo tenga por qué regirse por esas normas y por esa forma de entender la propiedad privada, porque en definitiva, ¿qué pasa con los que no están de acuerdo con eso? Ya sea los anarcocapitalistas o sea los comunistas que no quieren pagar por 100 años una cosa y que después tengan que pagarlo de nuevo y lo que sea.
Entonces, ¿por qué? O sea, si bien yo no tengo nada en contra de tu sistema, ¿por qué hacerlo a nivel global? ¿Por qué no simplemente, como digo yo, ¿no? En comunidades donde todos están de acuerdo con ese sistema, en esa comunidad, sean 10 personas, sean 10.000 personas, están de acuerdo con el sistema y en esa comunidad se manejan así. Ajá. O sea, lo que tú planteas es lo mismo que yo te plantearía al revés. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo lo que tú estás diciendo. Yo aquí me he venido a Galicia, me he comprado una casa y me he comprado un terreno. Y mi objetivo aquí es hacer una comunidad en base a estos principios de la propiedad que yo quiero. Entonces, yo estoy pagando por la propiedad privada eterna. Es decir, yo estoy entrando ya en tu sistema porque me han impuesto a mí este sistema. Entonces, ¿por qué es más correcto que se imponga tu sistema y que yo tenga que pagar por tu sistema? Y no es tan correcto que se imponga mi sistema y que tú tengas que pagar por mi sistema. Bueno, ahí no estoy de acuerdo porque vos no estás en realidad pagando por mi sistema. O sea, le estás pagando esa propiedad que compraste al Estado y que el Estado es justamente... O sea, si sería el caso que fuera narcocapitalismo, ¿cómo adquiriría yo este territorio? No lo adquiriría democráticamente, no lo adquiriría por unanimidad, lo adquiriría por el sistema que tú propones, que es por uso, ¿no? No, en realidad no hay un sistema, yo no propongo un sistema global. O sea, creo que cada comunidad se manejaría... por ejemplo, si vos vas a una comunidad narcocapitalista y querés secesionar, poner que sea una ciudad entera, una ciudad grande, no sé, Nueva York, y toda la comunidad se maneja de determinada forma. Bueno, y vos querés en esa ciudad, porque te gusta esa ciudad, secesionar una parte, hacer una comunidad donde se manejen con tu sistema. Bien, en ese caso sí, tendrías que comprarle el pedazo de territorio a quien sea dueño hoy, para poder llevar a tu sistema. Ahora, si vas a otra comunidad donde, por ejemplo, lo que planteaba hoy, donde hay una democracia líquida, ahí en ese caso, en vez de comprarlo al dueño, tendrías que convencer a la mayoría de la gente para que te dejen estar en esa comunidad y formar tu sistema. Si vas a otra comunidad donde hay un rey, tenés que convencer al rey. Y todo así. O sea, yo no propongo un sistema global. Propongo que cada comunidad se maneje y vos me podrás decir, ¿y por qué yo tengo que entrar en las reglas de las comunidades que ya está? Y justamente porque las personas de ese lugar decidieron eso. O sea, las personas de ese lugar voluntariamente, sin que nadie se los imponga, decidieron manejarse de esa manera. Entonces vos vas a entrar a un lugar donde ya hay una cierta costumbre y si vos querés secesionar esa parte, ese barrio que vos querés comprar, tenés que primero adaptarte a las costumbres del lugar donde vos vas, porque la gente ya voluntariamente lo decidió así. Lo mismo al revés, si yo quisiera, o sea, te lo planteo al revés. Estamos en una ciudad donde se manejan bajo tu forma de gobierno, de gobierno, o sea, se entiende, ¿no? O sea, de regularse, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, yo quiero comprar esto, pero, o sea, yo lo quiero comprar para siempre. Ustedes me lo podrán decir que sí, o me podrán decir que no. O sea, me podrán decir, no, acá nos manejamos de esta manera y no lo vamos a cambiar. O me podrán decir, sí, bueno, si pagás determinado monto, te aceptamos que formes ahí tu propiedad, que tengas tu propiedad y la tengas para siempre. Pero lo va a decidir la gente voluntariamente. Vale. Yo cuando planteo de la sociedad global, eso lo planteo como una cosa idílica, digamos, una cosa imaginaria porque es un supuesto, ¿no? Que para mí sería lo ideal porque creo que sería lo más justo. Cuando, obviamente, cómo se desarrollaría realmente, para mí lo ideal sería que en España, porque yo vivo en España, triunfara este modelo de propiedad y toda España empezara a funcionar en base a este modelo. Claro, si dentro de un sistema anarquista como el que tú propones, de repente una persona que nace dentro del sistema se hace mayor de edad y ya no está de acuerdo con ese sistema
y quisiera cambiarlo, se tendría que mudar de ciudad, ¿verdad? Se tendría que mudar a un sistema con el que él estuviera más de acuerdo. En principio sí. Después hay otras ideas, como por ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste la idea de la panarquía, que ahí ya ni siquiera tendrías que mudarte, pero eso, no quiero entrar mucho en eso porque no lo he llevado yo a las consecuencias finales. En principio vamos a decir que sí, que si vos querés cambiarte para otro tipo de sistema te tenés que mudar. ¿Tá? No necesariamente estoy diciendo que sí o sí tenga que ser así, pero en principio vamos a decir que sí para que se entienda el debate. Vale. Mira, yo así planteando de cómo se tendría que desarrollar de la situación actual a la situación que tú propones, yo estoy más o menos de acuerdo en el sentido de que yo no puedo imponer a los demás un sistema global, obviamente, no tengo esa capacidad. Si tuviera el poder de hacerlo, no sé, tendría que pensarlo a ver si lo haría o no. Sería mucho poder. Pero porque creo que es lo justo, claro, y al final la tendencia que puedo tener es querer hacer lo justo, pero tendría que estar realmente convencido totalmente de hacerlo. Pero bueno, dejando ese supuesto, sí, yo acepto eso, de que digamos que tenemos el sistema actual y queremos pasar a un sistema menos estatista central, digamos, y pasaríamos a tener, digamos que diferentes sociedades, ¿no? Unas que tengan pues el sistema anarcocapitalista, otra comunista, otro igual sería con mi sistema y pasaríamos a esa estructura de sociedades. Entonces, pasando a esa estructura de sociedades, yo creo que las sociedades que actúen bajo la premisa de que la propiedad privada no sea eterna van a ser más libres que las que actúen bajo la premisa de la sociedad privada eterna. A ver, puede discutirse, pero en realidad hasta que no lo probemos, en realidad no lo vamos a saber. Ahora, la cosa que yo te planteo ahí es la libertad. A ver, ¿cómo te lo puedo decir? Ponele que es la esclavitud, por decir algo, ¿no? Ponele, vos vas obviamente para mí es de lo peor del ser humano, la esclavitud junto con la guerra, ¿no? Y, no sé, voy a uno de estos terratenientes que tienen, que en la época feudal, no sé, tenían esclavos y cosas así, y los libero, ¿no? Y de repente un grupo de esos esclavos no quieren irse, o sea, les gusta ser esclavo, entonces yo tampoco los puedo obligar, o sea, porque justamente defender la libertad también es defender la libertad del que quiere ser un esclavo, ¿no? Entonces, vos me podrás decir que materialmente es más probable que puedan cumplir sus proyectos de vida. Puedo discutirlo desde el lado económico, pero acá en realidad estamos discutiendo el lado moral, el lado ético. Entonces, puede ser, pero yo no lo sé y creo que cada comunidad tendría que decidirlo y que cada persona tendría que decidirlo por sí misma. No soy yo el que tiene que decidir eso ni que tiene que plantear eso. Y en cuanto a lo de si, por ejemplo, si tuvieras el poder, si harías lo justo. ¿Y cuántos tiranos ha habido que creían hacer lo justo, no? Sí. Yo si tuviera el poder, si tuviera el poder, eliminaría el poder. Sí. Para mí el tema es que si... Primero, lo que planteas eso de que los esclavos que no quieren ser liberados. Para mí es un tema muy interesante porque, por ejemplo, estuve en Turkmenistán, que es un país que tiene una dictadura bastante fuerte, bastante loca. Y claro, tú hablas con la gente de Turkmenistán y te dicen que su país es el mejor del mundo, que son felices y tal y que cual. No sé si por miedo a que yo sea un agente del Estado o lo que sea, o por qué. Porque en Corea del Norte es parecido. Yo cuando hablo con la gente, hablan muy bien de su líder y hablan muy bien de su país. Entonces, claro, imaginemos que eso es cierto. Lo que tú estás planteando, imaginemos que son personas felices, que viviendo bajo un régimen tan autoritario son personas felices. Lo que tú estás planteando es que
de manera utilitarista, estaría justificado el Estado tan opresor que tienen ahí. En el sentido de que ellos eligen la felicidad sobre la libertad. Sí, pero no es por lo utilitarista, es por lo moral, o sea, me baso en lo moral, o sea, en el que yo no puedo imponerles la libertad en ese sentido. Pero yo me refiero a que la gente, los esclavos que tú has hecho mencionado, seguramente pensarán así porque no conocen otra cosa. Entonces, igual que las personas que están en estos países, no conocen otra cosa. Claro, y ahí va. O sea, ahí va, ese es el punto justamente. Que yo no pueda obligarlos no quiere decir que no los pueda convencer. Entonces yo tengo que mostrarles, mirá, acá vivimos, mirá cómo vivimos acá. Mirá, ¿no te parece que está mejor? ¿No? O sea, una cosa así. Ahora, de ahí a obligarlo, no, sí. No puedo. Sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con eso. No sé cuál sería la mejor forma de hacerlo. Es complicado. ¿Qué es lo que quería comentar? Sí. El tema es que para mí es que claro, todo es imposición nacional. Se me ha ido la olla. Dale, tranquilo, cosas del vivo. Sí, es que tenía que haber apuntado lo que te iba a decir. ¿Me puedes decir, recordarme que estabas hablando justo antes de este tema? Hablamos tantas cosas, no sé, de lo de la esclavitud, yo te planteaba diferentes comunidades, que tengas que... sí. Por ejemplo, si quieres comprar un terreno. Te iba a comentar. Otra cuestión del proceso de anarcocapitalismo, de convertir el estado actual, de los estados actuales, pasar al anarcocapitalismo, me plantea un problema que para mí es grande. Porque, tal como yo lo veo, imagínate que España de repente se vuelve anarcocapitalista y dicen, vamos a permitir que el derecho de secesión y empiezan a hacerse un montón de minicomunidades. Entonces, a mí se me plantea el problema de que al permitir eso, aunque formalmente esté la gente obteniendo más libertad, materialmente y sobre todo a medio y largo plazo, van a ser, en mi opinión, va a ser un gran peligro para la libertad de estas personas, en el sentido de que al disolverse un país como es España, no va a tener capacidad, se disuelve en 1000 mini-estados, no va a tener la capacidad de defender los intereses de todos los ciudadanos, igual que la tendría si estuvieran todos unidos. Y desde un punto de vista utilitarista y de que vivimos en un mundo donde no se rige por el comercio, no se rige por la amistad, no se rige por el bien, sino que se rige por la fuerza, eso sería un peligro real para toda la gente que esté en esa sociedad anarcocapitalista, conviviendo a su vez con grandes estados. Bien, está muy bueno plantear eso porque es un tema importante. Primero quiero aclarar una cosita nomás, que yo en realidad no defiendo, no promuevo ningún método exacto para llegar al anarcocapitalismo. Simplemente es lo ideal a lo que yo quiero llegar, el cómo lo tendrá que ir viendo la gente. Pero eso quería una aclaración chiquita nomás. A ver, yo, por ejemplo, vivo en Uruguay y te puedo asegurar que si Argentina y Brasil quisieran invadirlo, lo invadirían. Y seríamos parte de Brasil o parte de Argentina. Y no lo hace. ¿Por qué no los países europeos no invaden Suiza o no invaden Liechtenstein? No lo hacen. O sea, hay algo más aparte de que simplemente tengo la fuerza y lo hago. Yo no estoy diciendo que no lo puedan hacer, y obvio que lo pueden hacer, y lo han hecho muchas veces, y tampoco estoy diciendo que no tengan interés en hacerlo. Pero se ve que algún otro interés hay, porque a los países chicos no los están invadiendo. Entonces yo lo que planteo es esto. Imagínate que hay un Estado que quiere invadir
a las comunidades más pequeñas que tiene al lado, ¿no? Ponele que sean 2 pueblos distintos de 200 personas, chiquititos así, ¿no? En uno de esos pueblos tienen una organización central, tienen un ejército, tienen un gobierno, y en el otro son completamente anarquistas, ¿tá? No importa qué tipo de anarquía, puede ser de propiedad privada como la entiendo yo, propiedad privada como la entiendo vos, no importa, pero son anarquistas, ¿no? No tienen un gobierno central, no tienen un ejército central, cada uno se defiende en su casa con sus armas, o contrata propiedad privada, o se arregla entre los vecinos, seguridad privada quise decir, o se arreglan entre los vecinos, pero no hay una policía o un ejército, sino que es más acuerdos voluntarios, ¿no? El Estado, para conquistar al primer pueblo, simplemente tiene que vencer al ejército y ya está. O sea, vence al ejército y ya los demás se van a rendir. En cambio, para conquistar el pueblo anarquista, ¿cómo hace? O sea, tiene que ir casa por casa, persona por persona, negocio por negocio, o sea, uno por uno. No te digo que sea imposible, es posible, pero es mucho más difícil. O sea, al Estado se le complica muchísimo más invadir un territorio anarquista, porque tiene que ir casa por casa, que invadir un territorio que tiene un gobierno y un ejército, porque simplemente tiene que vencer al ejército y ya está. Yo en esto último no estoy de acuerdo. Sobre por qué no se invade Uruguay ahora mismo. El tema es que en el anarquismo que hay dentro de lo que son los países, digamos, ¿no? Porque no hay un gobierno central de los países, se ha llegado a cierto grado de equilibrio. Y ese grado de equilibrio se ha llegado a través de cientos de guerras a lo largo de la historia. Es decir, en un estado, en una sociedad, y de hecho es que se sigue dando, ese equilibrio está en constante cambio y está en constante pugna. Hay guerras ahora mismo por eso. En una sociedad anarquista, lo lógico es pensar que ocurriría algo parecido. Es decir, que va a haber una serie de pugnas por territorio, por intereses, por recursos, en esa anarquía, hasta que se establezca un equilibrio que no va a ser fijo, sino que va a ser variable, que es al menos la prueba fáctica de lo que tenemos de la prueba sería así. Y no solo a nivel de países, sino que a nivel a nivel más local, podemos ver diferentes países donde ha habido estados fallidos, y entonces en situación donde ya no hay estado, o donde hay un estado que ya no tiene poder y por lo tanto no tiene hegemonía sobre el territorio y por lo tanto ya no es estado, según la definición que hemos dado de estado. En países donde no hay estado, hay una pugna continua por el territorio hasta que se llega a un equilibrio. La pugna es hasta que se llega a un equilibrio y entonces aparecen 3 o 4 estados diferentes que tienen esa hegemonía sobre cada territorio. Entonces, lo lógico ante la evidencia sería pensar que en una situación similar pues pase lo que ha ocurrido hasta ahora históricamente, que es eso. Y, por otro lado, el tema de que si es más fácil o más difícil conquistar un país con Estado o sin Estado. Yo tampoco estoy de acuerdo, porque, primero, hay que ver las guerras de hoy en día, por qué se hacen. Porque no es lo mismo las guerras que se hacían antes, que se hacían por conseguir un gran territorio, pues porque el rey quería expandir sus dominios y tener más plebeyos y tener más recursos de esa manera, a las guerras que se pueden hacer ahora. Ahora, si un país tiene, yo qué sé, un mini país tiene unas fuentes de petróleo o algún otro recurso valioso, es más fácil que un país grande vaya y se las quede. Y le da igual que el resto le da igual al resto de la sociedad anarquista que se ha quedado. Imagínate que España de repente encuentra petróleo, la fuente más grande de petróleo la encuentra en Zaragoza. Y de repente se hace anarcocapitalismo y Zaragoza se instituye como una ciudad independiente, la más rica de toda España, y el resto de zonas, cada una se hace sus zonas, se hacen miles de zonas y España desaparece. Sería súper fácil para cualquier país ir y de repente decir, oye, que es que en Zaragoza no hay democracia, en Zaragoza no se respeta este derecho humano, vamos a llevar la democracia a Zaragoza. Y llega un país grande y lleva la democracia a Zaragoza y se queda, o pone un gobierno títere que se queda con los recursos. Entonces, eso es más fácil que ocurra contra un país que no tiene ejército que contra un país que tenga bastante ejército. Y no solo eso, un país con Estado
cuando se le conquista el Estado, antes ibas, matabas al rey y básicamente habías conquistado todo. Pero hoy en día lo podemos ver, por ejemplo, con la guerra de Irak. La guerra de Irak se cagaron a Saddam Hussein y se quedó, pasas de tener un Estado a pasas a una situación de anarquía, donde los grupos de manera independiente siguen luchando. Entonces, en el caso del Estado, tienes la primera defensa, que es el ejército, que cuanto más grande, pues obviamente va a poder tener mayor defensa. La segunda línea de defensa es lo mismo que tú propones, que es una anarquía incluso mejor porque está un poquito más organizada que si todo el mundo fuera por libre directamente. Yo cuando planteé lo de que es más difícil conquistar un territorio anarquista que uno con Estado, lo planteé suponiendo que tienen las mismas dimensiones y la misma población y eso, ¿no? O sea, suponiendo que la única variante sea Estado o no, Estado sí, es mucho más complicado conquistar el que no tiene Estado que el que sí tiene Estado. Claro, vos lo que me planteas es otra cosa diferente. Vos me estás planteando que si España, por ejemplo, se dividiera, le sería al conjunto de la población que hoy es España, le sería más difícil defenderse que teniendo una España toda junta. Eso es lo que vos me estás planteando. Claro, ¿qué pasa? Le sería más difícil porque las comunidades, digamos, estarían separadas, pero eso no quiere decir que no se puedan juntar por un objetivo en común, que puede ser defenderse. Y, por ejemplo, yo he tenido otros debates, por ejemplo, hemos tenido en mi canal debates por ejemplo, de lo que pasa en las casas, ¿no? En mi casa, mi familia, en la casa de al lado, otra familia, que podemos tener con el vecino un objetivo en común, y cuando tenemos ese objetivo en común, vamos a actuar en común. Y, por ejemplo, me decían, pero si vos probablemente ni siquiera conoces a tu vecino, porque hoy en día la gente ni siquiera conoce a su vecino. Y mi compañero, Sergio, mi compañero de canal, le decía a esa persona, capaz que no lo conozco, pero si se le está prendiendo fuego la casa, salgo corriendo a ayudarlo. O sea, no preciso ni siquiera conocerlo. Simplemente, por una urgencia que pasó, que se le prendió fuego la casa, fui a ayudarlo, porque también quiero que si me pasa a mí, mi vecino me ayude. Entonces, todas esas comunidades divididas y bien chiquitas, donde haya otro país que las quiera atacar, perfectamente y voluntariamente se pueden unir, incluso pueden hasta formar un ejército. Simplemente que la diferencia es que el ejército sería voluntario y sería, o sea, el pago del sueldo de los que están ahí sería voluntario, o sea, no sería vía impuestos, sino que lo podrían financiar como que fuera una ONG, ¿no? Una cosa así, una organización no gubernamental, una empresa sin fines de lucro, una cosa así. Entonces la gente lo financia, forman su ejército y con ese ejército que tienen en común, pelean contra el Estado que los quiere invadir. Esa es una forma que se me ocurre a mí, que no tiene por qué ser la mejor ni nada. Simplemente estoy planteando que puede pasar eso y que es una forma que tendrían las comunidades de protegerse. Capaz que hay otra idea mucho mejor que a mí no se me ocurre porque, como dije en el video donde expliqué qué es la anarquía, yo no tengo todas las respuestas ni tengo por qué tenerlas. Simplemente es una cosa que se me ocurre, que por ejemplo que puedan juntarse cuando lo necesitan y cuando ya no lo necesitan se separan de nuevo. Otra aclaración quiero hacer. Cuando se habla de llegar a la anarquía, yo no quiere decir que todos los anarquistas piensen lo mismo. Yo no planteo llegar a la anarquía derrocando al gobierno y tal. O sea, por ejemplo, lo que pasa en Somalia, por ejemplo, ¿no? En Somalia. No planteo ese tipo de anarquía de que se cae el ejército, se cae el Estado y ya está. No. O sea, es una anarquía que se hace a través de la batalla cultural, a través de concientizar a la gente de que la anarquía es lo más ético. No es derrocar al Estado de un día para el otro y que después grupos guerrilleros se estén peleando unos con otros. Esa no es la anarquía que yo quiero ni la que promuevo. Que es un estilo de anarquía, sí, pero no tiene nada que ver con lo que planteo yo. Y después, la otra aclaración que quería hacer, cuando vos hiciste la diferencia entre lo que son las guerras de antes con lo que son las guerras de ahora y los diferentes objetivos que hay de las personas. También hay una cosa que está bueno decirla.
no se puede revertir el proceso civilizatorio. Hace miles de años, 1000 años, 1500 años, que se armara una guerra entre dos reinos, se veía como algo hasta común y hasta deseable en muchos casos. Hoy en día, la mayoría de la gente, por lo menos los que vivimos en países que no están continuamente en guerra, no queremos que nuestro país entre en guerra. O sea, llegamos a un proceso civilizatorio de que no es fácil ir para atrás. Entonces, también eso cuenta. No estoy diciendo, yo esto no quiero decir que la gente es buena y que es civilizada y que no pasaría ninguna guerra ni nada. No, obviamente somos seres humanos, tenemos defectos, y si viviéramos en anarcocapitalismo o en anarcovoluntarismo, como planteo yo, habría problemas, habría batallas entre personas. Sí, yo no estoy diciendo que no los haya ni que no pueda haberlas. Simplemente estoy diciendo que llegamos a un proceso civilizatorio que hay que considerarlo. O sea, del mismo modo de que si de un día para el otro sacaran las leyes, ponele que se acabaron las leyes, no hay más leyes en Uruguay. Yo no voy a salir con una metralleta a la calle a matar personas porque se me permite matar. No porque hay un proceso civilizatorio, hay una ética, se entiende a lo que voy, ¿no? No estoy diciendo que no pueda pasar, puede pasar, pero hay que tener en cuenta el proceso civilizatorio que hemos llevado que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Vale. Para mí, el tema de la guerra es un tema de incentivos. ¿Sí? En el hipotético caso que he planteado de que Zaragoza encuentre petróleo y se independicen, que se encuentre una España que está, dividida en 1000 partes, si Zaragoza se ha independizado para tener la riqueza para sí, las comunidades vecinas no tienen incentivos en proteger a Zaragoza, porque saben que... En realidad... Perdón. Ahora lo discutimos. Perdóname. De hecho, así lo hacemos más dinámico, y es que es más fácil porque tengo varios puntos y si no, después nos vamos a olvidar de esto. Entonces, los incentivos, plantéalos. Mirá, te lo planteo así. En cuanto a recursos naturales, ¿quién es más rico? ¿Suiza o Venezuela? Venezuela, imagino. Es que depende de lo que valores, pero sí, creo que Venezuela. Está claro. Sí, obvio. Pero quiero decir, en cuanto a recursos naturales, Venezuela tiene petróleo y mira cómo está. Y Suiza, que no tiene nada, mira cómo está. Entonces, yo me he dado cuenta, estudiando economía, lo poquito que sé de economía, porque digo, no, tampoco que soy un máster ni nada, lo poquito que sé de economía, que los recursos naturales, habiendo estado, por lo menos habiendo estado en anarquía, no sé porque nunca se probó, pero habiendo estado, los recursos naturales son un mal, porque terminan llevando al Estado a ser más proteccionista, y terminan los regímenes tiránicos como termina pasando, ¿no? En cambio, si vos no tenés recursos naturales, estás obligado, sí o sí, a abrirte al comercio. Estás obligado a abrirte al comercio porque vos no tenés recursos naturales. Entonces, necesitas sí o sí negociar con el vecino. Entonces, que el vecino tenga los recursos naturales con los que vos estás negociando con ese vecino, sí puede ser un interés para esa comunidad de defenderlos. Yo entiendo sí que es un interés medio confuso, que capaz que no se entiende muy bien, pero es un interés en fin. Tú planteas que como Zaragoza pues estará vendiendo petróleo a Pamplona, a no sé dónde, a no sé cuántos, como tendrán esa relación comercial, les interesará proteger a Zaragoza para esto. Pero ese interés, ese incentivo se quita muy fácil en el momento en que te dice, Estados Unidos llega y te dice, vale, nosotros os vamos a vender petróleo más barato todavía de lo que os está vendiendo Zaragoza. Ya está. Ya no hay incentivo. Y sí, o sea, habría que ver qué tan sostenible es eso, ¿no? Porque, o sea, del mismo modo Zaragoza te puede decir,
Estados Unidos te ofrece más barato, yo te lo ofrezco más barato. O sea, te pueden bajar el precio y sí, estamos... Al final, quien tiene el poder, quien tiene más poder de negociación y, sobre todo, enfrentarse a Estados Unidos no es lo mismo que dejar que Estados Unidos conquiste. Es decir, al final es muy difícil superar el incentivo que te da que Estados Unidos probablemente te destruya si te opones a su fuerza. En cambio, si lo dejas, va a seguir todo igual o incluso mejor que ahora. Sí, a ver, yo no puedo hacer un futurología y pensar cómo pasaría tal cosa o tal otra. Es más, te digo, yo planteo mi sistema porque es lo que yo creo que es lo más ético. Pero no quiere decir que estando en ese sistema no pueda surgir de nuevo el Estado y terminemos igual que hoy. O sea, puede pasar. O sea, yo lo que planteo es que para que haya anarquía tiene que haber anarquistas. ¿Está? Entonces, si no hay anarquistas, no hay anarquía posible. Entonces, si vos me decís, Estados Unidos viene y te invade, sí, está, bueno, tendría que haber anarquistas también en Estados Unidos, para que no Estados Unidos deje de ser una nación imperialista. Entonces, sí, podría pasar de que venga Estados Unidos, te invada y, bueno, como no tenés un incentivo a defender, porque de repente vos decís, bueno, está todo bien con el comercio, pero estoy dando mi vida, no quiero dar mi vida y, bueno, que los conquiste Estados Unidos. Sí, puede pasar y de repente justamente como pasa eso, nunca se puede llegar al sistema que yo planteo porque Estados Unidos, Rusia o China siempre están invadiendo a los demás y nunca dejan hacer nada. Y sí, puede ser, puede pasar. Es algo que puede pasar. Pero simplemente yo lo estoy diciendo es, defiendo esto porque para mí es lo más ético. Después, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cuál es la mejor estrategia? Eso ya es más discutible y yo no tengo una respuesta fija. Vale, sí. O sea, ahora entiendo que la postura que yo con la que estoy atacando al anarcocapitalismo es eso, es una postura utilitarista material en el sistema del mundo en el que vivimos, que es que para mí realmente es una preocupación eso porque a mí también me gustaría plantear mi sistema y creo que es más justo el permitir que haya un montón de comunidades que se organicen en absoluta libertad. Pero claro, de manera utilitarista y realista en el mundo actual en el que vivimos, para mí sí que se pone un problema buscar esa solución porque realmente creo que a medio y a largo plazo significaría la conquista de estas comunidades por parte de terceros. Entonces, es simplemente un planteamiento. En lo moral estoy de acuerdo que sería más ético lo que tú estás planteando que lo otro. Es un planteamiento utilitarista lo que estoy haciendo. En el sentido también, siguiendo atacando con el discurso utilitarista, al haber separatismo, al haber secesión, se genera crispación entre los estados que se secesionan. Lo podemos ver fácilmente con todo lo que está pasando en Cataluña, con el tema que ha pasado en el País Vasco. Al secesionarse aparecen rivalidades que hacen que esa defensa mutua sea todavía más difícil que se plantea. Es que, de hecho, si se secesiona a alguien y el resto de España le tiene envidia, van a alegrarse. Yo conozco mucha gente que se alegran de las cosas que malas que pasan a los catalanes. Y siguen siendo españoles a día de hoy, pero se alegran por ese sentimiento antiespañol y secesionista que tienen. Entonces, eso también dificulta la tarea. También dificulta la tarea, dificulta la defensa el hecho de que, aunque se unan los ejércitos, y son ejércitos que han entrenado de manera diferente, la coordinación entre ellos va a ser peor que un ejército fijo de un país que no sea consular y que tenga su ejército y que plantee, por ejemplo, Corea, que tenga un estado planteado igual alrededor del ejército. Entonces, va a ser una desventaja contra ese tipo de países también. Después otro de los puntos que planteabas era la forma que tenías tú de llegar a la anarquía, que era eso, por la batalla cultural. Y entonces, en esa situación de llegar a la anarquía por la batalla cultural, imaginemos que fuera válido y que como todo el mundo en España fuera anarquista, no se genera esa crispación que se genera ahora mismo, ¿no? Podríamos imaginar esa suposición, que sería lo que tú buscarías, ¿no? Que todo
todo el mundo está de acuerdo con la secesión, no lo ven como un ataque hacia su nación, sino que lo ven como una consecuencia moral correcta de lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se podría dar una situación de defensa, por ejemplo, de decir, vale, vamos a ser anarquistas y nos organizamos de tal manera de que, en cierto modo, nos vamos a autodefender y vamos a protegernos un poco todos entre todos los anarquistas. Yo plantearía la posibilidad, igual como paso previo a un anarquismo más puro, la posibilidad de hacer pues un Estado mínimo que sí que incluya la defensa para garantizar con esa defensa el anarquismo dentro de ese territorio dado. Es decir, en vez de decir que todos se separan para todos, es decir, nos separamos para todo menos para la defensa del país. Entonces, mantenemos un ejército que vaya a proteger las fronteras y todas estas fronteras que están protegidas ya que se organicen como les da la gana, social, económicamente y que prospere lo mejor y simplemente todos aportamos por un ejército común para defender esta idea. Entonces, aunque no lo consideres como un ideal, pero por ejemplo sería un paso previo, práctico, utilitarista, que igual garantiza mejor la libertad material de las personas, aunque sea una libertad formal menor, porque incluiría un impuesto para eso, para el mantenimiento del ejército. Como paso intermedio lo veo bien. Como paso intermedio lo veo bien. O sea, ¿cómo te puedo decir? Si la gente es consciente, habiendo anarquistas... Puedes continuar, yo creo. Sí, habiendo anarquistas que planteen que ese es el mejor camino y como paso previo hacer, como dijiste tú, un Estado minarquista que solo se encargue de la seguridad, me parece bien. El tema es que se entienda que es un paso previo, porque el Estado, por más mínimo que sea, siempre va a tender a crecer. Entonces, el que ya está en el Estado va a querer expandirlo. Entonces, si se entiende y si todo el mundo es consciente de que es un paso previo para defenderse de los posibles ataques de los estados como China, Rusia, Estados Unidos, estos grandes imperios, sí, yo no tengo problema en decir, bueno, si es un paso intermedio, pero seamos conscientes de que es un paso intermedio. Vale. Y el otro punto de lo que habías hablado era del carácter de la civilización, de cómo había avanzado y por eso que ahora mismo ciertas acciones bélicas van a estar peor vistas que en la antigüedad. Y entonces sería más difícil. Sobre todo, me imagino que defenderás la postura esa de que el David contra Goliat, ¿no? De como son estados pequeños, va a estar muy mal visto que un estado grande se meta e invada a uno más pequeño, ¿no? Yo entiendo esa postura, pero realmente creo que con la hipocresía moral del mundo en el que vivimos actualmente es una postura difícil de defender en el sentido de que el marketing lo hace todo. Al final se invadió Afganistán bajo premisa siempre las invasiones se hacen bajo premisas falsas, sí, engañando a la población de que quieren solucionar el problema, de que quieren hacer algo, y se hacen y se siguen haciendo, y aunque la gente es consciente, o en el caso de España, en la guerra ¿fue en la guerra de Irak, creo? Sí, en la guerra de Irak, creo, que estaba el 90% de la población española en contra de ir a la guerra, aún así se hizo, y no cambia nada, porque pasa, no sé si has visto la película de Hotel Ruanda. Creo que no. En el Hotel Ruanda hay una escena que me gusta mucho. El Hotel Ruanda va a dar sobre la masacre que hay en un país africano que no me acuerdo cuál es. Y nada, pues llegan unos periodistas y empiezan a enseñar las imágenes de lo que está pasando. Y entonces creo que es una niña de ahí, de Ruanda, le dice a los protagonistas, bueno, ahora que están viendo, gracias a vosotros va a ver todo el mundo lo que está pasando y van a hacer algo. Y le dice el periodista, no, la gente va a ver estas imágenes mientras está comiendo, va a decir, qué desgracia, qué pobres, y va a seguir comiendo. Y básicamente eso es lo que yo creo que ocurriría en estas situaciones. Sí que habría un escándalo, sí que habría mucho pobrecito, pero a la hora de la verdad
nada cambiaría. Y si un pez grande se quiere comer a un pez pequeño, se lo comería igualmente. Entonces... Te agrego algo más incluso. O sea, para que veas que yo también me hago autocrítica de... al vos plantear que estás... o sea, que vos decís, bueno, acá vamos a ser anarquistas. O sea, te lo van a... Pero primero te van a difamar, te van a decir que sos antidemocrático, que sos un peligro, que no sé qué, y después te van a invadir porque, o sea, lo que menos le conviene a cualquier Estado es que haya un territorio anarquista que pruebe que en anarquía se puede vivir bien. O sea, olvídate. Te van a invadir sí o sí. O sea, sí. O sea, es una posibilidad y hay que estar preparados para eso. Por eso yo no digo nunca que tengo el camino. Simplemente yo sé lo que para mí es ético, pero el camino no lo sé. Vale. Y una cosa que, bueno, ya si quieres cerramos este tema de las invasiones, que al final yo creo que estamos de acuerdo de que de manera ética creo que sería más correcto lo que tú planteas y de manera utilitarista igual habría que ver la forma, aunque no sea lo más correcto. Sí, te lo ¿Qué pasó? Es que no has visto el mensaje. No, no lo leí. Es que a veces soy muy subnormal yo. Ponía, estudiante, pon eso el mensaje que se vea. Vale, ¿cuál? Hotel Ruanda. Vale. Es que claro, digo, de un país de África. Pues claro, Hotel Ruanda, pues va de Ruanda. Joder. Yo de un país de África digo, sí, es que no estoy a lo que hay que estar. Bueno, capaz que había un Hotel Ruanda en otro país. Sí, pero sí, se llama así de la película que es de ese país, de la guerra civil que hubo en ese país. ¿Qué te estaba diciendo? Que se me ha ido la olla con ese mensaje. Sí, bueno, que estamos de acuerdo en el tema ético, en el tema utilitarista, pues ves que creo que estamos de acuerdo también. Habría que ver cuál es la forma óptima de pasar de un estado a otro. De un estado anárquico de un estado a la anarquía, ¿no? Sí. A una semi-anarquía o lo que fuera, o al sistema que yo propongo, porque para mí lo ideal sería no pasar a la anarquía, sino pasar a un sistema permanente. Yo no buscaría la anarquía, sino que buscaría un sistema permanente donde existiera propiedad privada temporal y que tuviera que fuera una minarquía minimalista, que tuviera el ejército y que tuviera lo que la sociedad democráticamente eligiera que hay que tener. Y te expongo por qué buscaría eso antes que una anarquía completa, que es lo que tú buscarías. Para mí, la anarquía completa, al basarse en la propiedad privada, va a ser siempre una imposición a los que no quieran vivir ahí, a los que no compartan esa propiedad privada. Y esa imposición para mí va a ser menos justa que si se hiciera por democracia. ¿Por qué? Porque si se hace por democracia va a ser una imposición de una mayoría o una minoría. En cambio, si se hace de manera anarquista, va a ser una imposición de quien tenga más territorio a quien tenga menos territorio. Y eso puede ser una minoría o una mayoría. Pero por eso yo planteo lo de diferentes comunidades, ¿no? O sea, perfectamente se puede hacer de esa forma que decís vos. Pero tú planteas diferentes comunidades, pero tu objetivo final tu objetivo final es la disolución de todo el territorio en diferentes comunidades, la disolución absoluta, ¿no? Que donde no haya absolutamente ningún Estado. Entonces, sí. Al hacer eso, para mí, es que aunque sea de una comunidad pequeña, si tú coges imagínate Madrid, y anárquicamente, es que, ¿cómo, por ejemplo, una ciudad como Madrid, cómo lo harías? Por ejemplo, ¿Madrid entera sería una comunidad o habría 20 comunidades dentro de Madrid? ¿Cómo lo plantearías? Es que eso lo tiene que decidir la gente de ese lugar. O sea, yo no tengo ni la más pálida idea. Pero me refiero, teóricamente,
la unidad territorial básica que pudiese cesionarse, ¿qué sería? ¿El individuo, el territorio del individuo o cuál? Que puede ser desde un individuo solo hasta toda una ciudad. Eso yo no lo sé ni lo planteo nunca porque no creo que yo... O sea, justamente mi planteo está en que sea voluntario. O sea, nunca planteé una escala. Pero por eso, entonces tu escala es el individuo. Es decir, si todo Madrid quieres tener la propiedad privada que tú planteas y una casa, ponele. ¿El qué? Una casa, ponele, que cada casa sea un país. Cada casa puede elegir, ¿no? Sería tu planteamiento. Para mí, al hacer eso, estás robando el territorio a las personas que están por nacer. A las personas que conforme van naciendo, esas personas ya no tienen acceso a esa propiedad. Que, según mi sistema y según lo que yo creo, esa propiedad también les pertenecería. Porque para mí, todo es de todos inicialmente. Porque nosotros llegamos a este mundo y llegamos de manera temporal. Entonces, me parece absurdo que por leyes humanas se salte esa temporalidad humana y se cree una propiedad eterna. Me parece absurdo y me parece que es antinatural, es anti como debería ser. Y entonces, conforme vayan haciendo más personas, esas personas no van a tener acceso a esos recursos de los que son dueños debido a la propiedad que tú tienes. Entonces, para mí esas personas le están robando, le están imponiendo no tener algo a lo que tienen derecho de manera natural. Es lo que planteo yo. Y entonces, como se está dando esa situación, para mí lo ideal sería que no se diera esa situación, obviamente. Por eso para mí lo ideal sería que España pasara a ser una minarquía donde se protegiera la propiedad privada de la manera que yo planteo. Para que esa imposición a la gente que recién llega, porque los que eligen, vale, los que están ahora y eligen algo, estoy de acuerdo. Pero conforme nace gente, esas personas ya no tienen acceso a la propiedad y por lo tanto no tienen esa elección, sino que esa elección se les es impuesta. En cambio, con mi sistema, como cada X años la tierra vuelve a la gente, a la sociedad, entonces esas personas sí tienen elección. Entonces le estás dando más libertad material. En cambio, con la propiedad privada eterna se le está cada vez quitando porque conforme van haciendo gente, la propiedad ya es de otras personas, no tienen esa opción, sino que tienen que ir a una comunidad a otra según les toque, según sus posibilidades, según sus posibilidades materiales, que incluso a veces igual serían inexistentes. A ver, varias cosas. Según les toque, sobre eso último que habías dicho, iba a decir algo, pero se me fue. Bueno, lo de la pobreza en cuanto a, por ejemplo, decir, bueno, capaz que me quiero mudar y no puedo porque soy pobre. No digo que no pueda haber, pero sería mucho más complicado la pobreza en un sistema anarquista que los sistemas de hoy, cuando el 99% de la pobreza la genera el Estado, ¿no? Pero una cosa que te comenté de eso. Sí. Yo es que no estoy defendiendo eso, yo no estoy defendiendo el sistema actual, entonces ese argumento no me vale. No, ya sé, no. Lo decía por el tema de que a veces muchas personas piensan, pero ¿qué pasaría con los pobres? Bueno, primero tenés que plantearte, ¿habría tantos pobres? Bueno, yo creo que no, que habría muchísimo menos porque habría muchas más posibilidades. Simplemente lo digo porque la gente muchas veces se tienden a pensar que sería todo como está hoy, y no es todo como está hoy, cambiarían muchas cosas. Sí. A ver, como yo te decía hoy, lo que vos estás planteando me parece excelente siempre y cuando la gente lo acepte de esa manera, o sea, la gente de ese lugar lo acepte. Ahora, hay algunos conceptos que yo no comparto, como por ejemplo vos decís, le están robando a las personas que no nacieron. No entiendo el concepto de robar cuando nunca lo tuvo, y cuando vos decís derecho, porque tienen derecho a, según quién y en base a qué tienen ese derecho, porque, o sea, yo no entiendo por qué, o sea, derecho por qué. Y después lo otro es, que yo te podría plantear es, ¿por qué 100 años? ¿Por qué no 200? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no un mes? ¿Por qué? O sea, ¿ves por qué tienen que haber diferentes comunidades compitiendo entre sí y en la competencia tiene que surgir cuál es la mejor idea? Porque
vos me podés decir 100 años, porque para vos es lo correcto, pero otro puede decir 50, otro puede decir 25, otro puede decir 6 meses. Entonces, ¿se entiende por qué tiene que haber competencia y no tiene que primar globalmente una sola ideología? A ver, lo primero, lo de robar porque nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo según tu concepción. Según mi concepción, en cuanto nace es dueño. ¿De qué? De todo. Todos somos dueños de todo el mundo. Esa es mi concepción. Bien. Entonces, según mi concepción, si es un robo, si tú estás diciendo que yo no soy dueño de esto. Pero, y en eso, pregunta, Sí. ¿no? Bajo esa misma premisa que me acabas de decir, ¿no sería también como una usurpación el que por 100 años tengas algo cuando en realidad es de todos? Sí, es una usurpación que se decide democráticamente por la sociedad. Porque para mí vivir en sociedad siempre va a ser imponer unas cosas de unos a otros, ya sea, Sí, claro. que se imponga la propiedad privada como tú la conceptualizas, o ya sea la imposición esta en la que sí. Pero es una imposición menor porque es una imposición temporal y es una imposición que va cambiando según la sociedad lo decida. Porque mi concepción es que, además, esto viene a lo que has preguntado después de por qué los 100 años, mi concepción es que esos 100 años solo los he dicho por decir. Mi concepción es que, como todo pertenece a la sociedad democráticamente elige cuántos años van a ser. ¿Y si democráticamente eligen que sea para siempre? Sí, pues entonces estoy jodido. Pues se impone esa idea, obviamente. Claro, por eso, eso es lo que voy yo. Esa es mi idea. Pero la cosa es que lo que yo planteo es llegar a convencer a la gente que piense como yo, porque piense que es más legítimo que la propiedad no sea eterna. Y no solo eso, si es que si deciden democráticamente que dura 100 años, pero claro, luego nace más gente y no quieren eso, tienen que tener la capacidad de cambiar eso. Pero con la propiedad privada eterna no ocurre eso. La propiedad privada eterna es de alguien eternamente y mientras esa persona de manera individual elija que es así, eso no cambia. En lo que yo planteo, sí, porque todo pertenece a todos. Y es mi principal diferencia que tengo con los liberales, que para los liberales nada es de nadie y para mí todo es de todos. Inicialmente. Claro, bueno, yo lo que te quería plantear es que la propiedad, a ver, para mí, como libertario, lo más justo es, la propiedad privada es individual y tal. Ahora, la concepción misma, ¿por qué tenemos diferentes concepciones de propiedad privada? ¿Por qué yo tengo una y vos tenés otra? Porque podemos tener concepciones diferentes de propiedad privada. No existe una única que se tenga que imponer a los demás. Aunque yo crea que es la mejor, no la puedo imponer. Entonces, ¿quién tiene que decidir qué es propiedad privada y qué no? La comunidad mismo. O sea, ese es mi planteo. La comunidad misma puede decidir, bueno, te lo alquilamos por 100 años, te lo alquilamos por 6 meses, o te lo vendemos y es tuyo. Es la comunidad misma de ese lugar la que tiene que decidir qué es la propiedad privada. O sea, el mismo concepto de propiedad privada lo va a terminar decidiendo la comunidad. Si vos estás en una comunidad de gente comunista, o sea, la propiedad privada no va a existir. En cambio, si estás en una comunidad de anarcocapitalistas, la propiedad privada es individual. Entonces, es la gente misma, las costumbres mismas de la gente, las que van a terminar decidiendo qué es propiedad privada. Lo que vos estás planteando, a mí no, yo no tengo nada en contra, o sea, me parece bien, ojalá se pruebe. Ojalá lleguemos a una sociedad donde yo pueda probar mi sistema, vos puedas probar el tuyo, pero simplemente te estoy diciendo, dejémoslo competir, nada más, dejémoslo competir. O sea, me parece bien lo de dejar competir para que se vea cuál sistema es más eficiente. Por ejemplo, se puede ver ahora en Singapur que tienen una propiedad privada parecido a lo que yo planteo, no sé exactamente igual, sí, pero es sabía, sí. Y entonces, es medio, sí, es estatal, pero sí. Podemos ver cómo económicamente es mucho más fácil comprar una casa en Singapur que en otras ciudades con menor densidad poblacional. Entonces, ahí podemos ver cómo ese sistema de propiedad privada funciona, de cierta manera. Y eso que no es exactamente lo que yo planteo, pero al menos va por ahí los tiros. Pero mi problema principal con tu sistema es lo que yo te digo, que para mí es una imposición mayor
Y es una imposición, sobre todo, que a largo plazo puede generar mucha injusticia, en el sentido de que tú planteas que no va a haber tanta acaparación de riqueza. Pero es que yo veo que la tendencia, sobre todo la tendencia actual existiendo el Estado, que igual en tu sociedad no se haría tanto, pero dentro del sistema actual hay una tendencia a la acaparación de recursos por parte de pocos, y que habiendo suficientes recursos en el mundo para que nadie se muera de hambre, es un hecho que mucha gente se está muriendo por falta de recursos, pues no puede acceder a estos recursos. Y esa es la realidad. Y entonces, en base a esa realidad, y además esa realidad está basada en la concepción de propiedad privada o en la defensa de la propiedad privada, que es liberal, es la concepción liberal, aunque luego el Estado sea de facto el dueño de todo, pero cómo funciona el mercado y cómo funciona la mentalidad de gente con respecto a la propiedad, es eso, que es una propiedad eterna, que es lo que tú planteas. Esa propiedad que está dando esta acumulación de riqueza, de recursos, y hay gente muriendo. Entonces, si poco a poco esa tendencia sigue, lo lógico es pensar que la gente va a seguir muriéndose de hambre. Lo lógico no es pensar que de repente eso va a cambiar y los pobres van a tener acceso a los recursos que ahora mismo no tienen. Entonces, en base a eso, eso se perpetúe, pues oye, imagínate que tenemos, es que según todo lo que tú planteas, ahora mismo se independizan, se hace anarcocapitalista todo el mundo, digamos. Van a tener igual 1.000 personas o 10.000 personas, igual van a tener la mitad del mundo, van a ser dueños de la mitad del mundo. Y el resto del mundo, y después el 20%, igual el 20% siguiente tiene el 45% restante. Y luego el 70% que queda tiene el 5%. Y entonces se crea una sociedad anarcocapitalista, pero súper injusta. Y está basado en ese derecho de propiedad privada eterna que defiendes. Está basado en eso. Aunque se haya llegado a eso por el sistema estatal que tenemos. Pero de pasar a ese sistema a pasar al anarcocapitalismo se genera una sociedad ya de por sí súper injusta. Y una sociedad donde va a haber un montón de gente que materialmente no va a ser libre, porque no va a poder hacer nada, porque todo está en propiedad de pocas manos. Y eso no se puede, eso no hay manera de que se solucione, bueno, igual sí hay una manera, pero no se me ocurre una manera que se solucione sin violencia. En cambio, tal como yo planteo, en una generación, con que se muera una generación, el reparto de los recursos va a ser ya de facto y todo el mundo va a tener acceso a los recursos y todo el mundo va a poder desarrollar sus planes de vida. Lo que vos acabas de plantear es cierto si se diera una anarquía de un día para el otro, ¿no? Que justamente es lo que yo no planteo. O sea, si yo lo que planteo es una batalla cultural que puede llevar, no sé, probablemente yo no viva para verlo. Entonces, se iría de a poco, así como vas debilitando el Estado, también vas debilitando a todas estas grandes corporaciones que tienen negocio con los Estados, ¿no? Ya sea Amazon, Disney, Netflix, yo qué sé, todas estas grandes corporaciones que se benefician, Facebook mismo, que se benefician de los acuerdos que tienen con los Estados, o Samsung, o todas estas, ¿no? Todas estas grandes, Microsoft, Google. Al debilitar al Estado también estás debilitando de a poco con el algoritmo, por ejemplo, haciendo contraeconomía, apoyando la piratería, todas estas cosas, vas debilitando no solo al Estado, sino también a las grandes corporaciones. Entonces, cuando se llegue a la anarquía, ya estas grandes corporaciones van a estar tan debilitadas que no se haría ese reparto que vos decís, como que el 1% tiene el 99% de la riqueza. Lo que quería plantearte, ¿no? En tu sistema, porque vos me decís, lo de los 100 años fue por decir algo, ¿no? O sea, la sociedad misma tendría que decidir si, bueno, cuánto tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la sociedad decide que hay que bajarlo a 6 meses y después deciden que hay que bajarlo a 1 mes, por decir algo, ¿no? Se terminarían eliminando los incentivos para producir, porque yo, ¿por qué me voy a hacer una casa
si en un mes me la van a quitar o en 6 meses me la van a quitar. Entonces, es justamente el incentivo de la propiedad privada y el incentivo de que después lo van a heredar mis hijos y todo eso, lo que hace que la gente produzca más. Entonces, yo lo que voy es, ¿hasta qué punto no se terminarían eliminando los incentivos de producir? Vale. Te respondo primero a lo que estabas diciendo de que no pasarías el sistema de un día para otro, la batalla cultural y todo esto. Para mí, yo pienso que si, de hecho es algo que ya creo que se está dando, si la tendencia fuera a que va a haber menos gobierno y va a haber más anarquismo, digamos, anarcocapitalismo, la tendencia de los ricos va a ser a comprar más tierras, porque es su forma de mantener el poder, al final. Si la gente va a intentar mantener el poder. Entonces, si alguien ve que el Estado pierde poder y la manera de mantener el poder son los recursos, va a adquirir más recursos. Primero porque el dinero es una ficción hoy en día. El dinero no existe. El dinero es una ficción que llegamos a un acuerdo social de lo que vale y ya está. Realmente el valor real de las cosas está en la inteligencia de la gente, que puede proporcionar ciertos servicios, y en los recursos, que es para mí el valor más esencial, el valor real que tienen las cosas. Y entonces eso, la tendencia cuando se vayan perdiendo los estados va a ser el poder va a comprar más recursos, porque además va a ser el que tiene capacidad de comprar los recursos. Los pobres van a seguir sin capacidad de comprar los recursos. Entonces, la forma de mantener el poder va a ser esa. Ahora la forma de mantener el poder es otra, es invertir en bolsa, es tal y cual. Pero si cambia el paradigma, cambiará también la forma del poder. Y lo siguiente que decías, ¿qué pasa si la sociedad decide que sea la propiedad 6 meses? Pues bueno, si toda la sociedad decide que se quiere suicidar, pues se suicidarán. Pero al final, si la sociedad va a tender a buscar algo que sea productivamente bueno para ellos. Entonces, pues en general la sociedad va a tender a buscar pues eso, un equilibrio que diga, vale, pues de esta manera estamos progresando. Si igual ponen 100 años y ven que no funciona, pues lo cambiarán la siguiente generación o lo que sea, o en esa misma generación, respetando los acuerdos que ya se han hecho, se cambiarán conforme la gente muera y se ajustará, ¿no? Eso es el mercado, pues irá ajustando. Y sobre la pérdida de incentivos, dado que la propiedad privada dejaría de ser eterna, sí, estoy de acuerdo que hay cierta pérdida de incentivos para mí sería una pérdida de incentivos a acumular capital, no a acumular recursos, no capital, a acumular recursos. Porque claro, esos recursos ya no los puedes tener eternamente. Pero esa pérdida de incentivos para mí no es algo malo, sino que es algo bueno. Porque al haber menos tendencia a acumular recursos, la forma de ganar dinero no es la acumulación de recursos, sino es dar servicio a la sociedad. No a través de los recursos, no a través de tener 100 casas y alquilarlas, sino a través de dar un servicio a la comunidad. Es la forma de garantizar que sigues ganando capital. Entonces, esa pérdida de incentivos para mí no es mala, porque además esa pérdida de incentivos hace que haya menos especulación en cuanto a la vivienda, y al haber menos especulación van a bajar los precios de la vivienda. Y entonces la gente va a poder adquirir la vivienda de una manera más fácil. Y al adquirir la vivienda de una manera más fácil, y no solo la vivienda, sino oficinas, terrenos donde hacer los proyectos, va a hacer que el país sea más productivo, porque va a estar más barato que en otros países donde no haya donde se premie más la acumulación de recursos. Entonces, la pérdida de incentivos yo creo que es productiva, es algo bueno para el país, y es lo que te digo, eso se puede ver en Singapur con la vivienda. El hecho de que la vivienda solo la puedes tener 99 años no implica que no quieras vivir bien en una vivienda durante el tiempo que tú estés ahí. Solo porque mi vivienda no vayan a heredar a mis hijos o la vayan a heredar solo 20 años, no significa que yo quiera vivir en un cuchitril. Yo quiero vivir en un sitio que esté bien. Entonces, yo voy a cuidar mi casa mientras yo estoy viviendo ahí, yo voy a cuidar mi casa. No veo que haga falta un incentivo mayor que tu propio bienestar. Vos sabés que he oído que incluso que no sé si se está aplicando ya acá en Uruguay, que es como una especie de alquiler de por vida, lo hacen con los apartamentos, ¿no? Con los edificios, es como un alquiler de por vida, o sea, es como que fuera tuyo, pero hasta que te mueras, o sea, no tiene herencia, pero ya está de contrato de antemano. O sea, sería algo parecido a lo que vos planteás, solo que hoy se hace desde la
propiedad privada, que en realidad no es tal, porque en realidad es del gobierno, como ya hemos dicho, pero se hace de la propiedad privada y lo que vos planteás es desde la comunidad. Pero ya hay algunas ideas medias así y se están aplicando y yo lo veo bien. Dos cositas. Con respecto a lo del equilibrio que vos planteaste, estoy de acuerdo completamente. O sea, la gente, o sea, si ve que tomó una decisión que es mala, volvería para atrás y bueno, buscarían el equilibrio de lo perfecto. Pero justamente por eso, yo creo que eso me da la razón a mí de que la gente termina decidiendo voluntariamente lo que quiere. O sea, y justamente llegar a ese punto de equilibrio, que bueno, nunca es tal porque la sociedad es dinámica, cambia la tecnología, cambia todo, pero vamos a tomar una foto, ¿no? La vida es un video, no es una foto, pero vamos a tomar la foto para que se entienda. Tomamos la foto, ¿cuál es el punto de equilibrio de esa foto? Bueno, mientras más competencia haya entre comunidades, más podés ver cuál es el punto de equilibrio al que tenés que llegar, porque hay comunidades compitiendo y no precisa que una sola comunidad pruebe todas las ideas para ver cuál es la mejor. No, llega más rápido al punto de equilibrio porque hay más personas compitiendo. Ahora, obviamente, esto es la foto, después la vida es un video, es continuo y siempre está cambiando, pero la competencia hace que se llegue más rápido no vamos a decir al punto de equilibrio, vamos a decir a lo más cercano a lo ideal, ¿no? En cuanto a lo de la Tierra, a medida de que se va desarrollando la tecnología y se van masificando los servicios, incluso hoy con el Internet hay un montón de servicios que ni siquiera son físicos, o sea, no hay nada físico, sino que son servicios digitales. A medida que se va desarrollando la tecnología, cada vez tiene menos importancia la Tierra. A ver, no estoy diciendo que no la tenga, obviamente, siempre de la Tierra nos sale la comida, pero cada vez tiene menos valor en el sentido de que yo qué sé, cuando la gente vivía en las cavernas, todo lo que la gente le podía dar valor estaba en la tierra, o sea, era lo físico, ¿no? O sea, la tierra, los animales, las pieles. Hoy en día, ese valor se reparte con servicios digitales como el Internet, la televisión por cable, no sé, 1000 servicios más que hay. Entonces, a medida que la tecnología se va desarrollando, va perdiendo valor la tierra. Y bueno, por eso un poco va con lo que vos decías también de no darle tanta importancia o de no acumular materias primas, creo que va con eso también, ¿no? Que puede generarse incentivos por ahí, de generar servicios y no tanto de vender la tierra. De hacer negocios con la tierra o con las materias primas, pero el tema es que yo creo que ya el mercado solito lo está haciendo, o sea, sin que nadie decida vamos a hacer esto, simplemente lo está haciendo solo. Y en cuanto a eso, yo quería preguntarte, cuando vos te referís a propiedad privada, ¿te referís a, por ejemplo, casas o medios de producción o ese tipo de cosas, no? Bueno, o sea, no estamos hablando de, por ejemplo, un celular o la ropa o cosas que son más personales, ¿no? Estás hablando de recursos, materias primas o recursos naturales o casas o fábricas o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hablo en general de recursos naturales. Realmente lo que yo planteo es que la sociedad es la que tiene que definir cuáles son los recursos importantes, los recursos que considera escasos, para que sean tenidos en cuenta en esta vuelta a la sociedad, porque habrá recursos que carecerán de importancia y es contraproducente hacer un control sobre eso, ¿no? Pero hay recursos que son valiosos, por ejemplo, incluso los móviles. Hoy en día, con todo el tema de las baterías de litio y todas estas cosas, al final el móvil sí que puede ser un recurso importante, porque si tienes millones de personas con millones de móviles con un recurso escaso, pues sí que puede plantearse que la batería del móvil que cada 100 años tenga que volver o lo que sea, por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces eso es la sociedad la que tendrá que elegir, decir, oye, pues sí, este recurso nos parece importante y tiene que volver a todos. Muy bien. No sé si el anfitrión quiere decir algo. La verdad es que tampoco tengo así mucho que decir. Viste que nos portamos bien, ¿no? Sí, lo vi. Ni te precisamos, ni te precisamos. Eso es lo mejor, la verdad. ¿Te respondo a los últimos comentarios que habías hecho? Sí.
Mi planteamiento, o sea, entiendo la postura que sigues defendiendo de defender que haya competencia para ver cuál sistema es el mejor para que digas, vale, pues esta comunidad quiere desarrollarse en base a tu propiedad y esta comunidad quiere desarrollarse en base a esta otra propiedad. Para mí, yo lo que planteo y por qué defendería que no se pudiera imponer tu sistema frente al que sí se pudiera imponer mi sistema, no es utilitarista, sino que es moral. Por lo que te digo, porque yo como considero que la propiedad privada es de todos, o sea, que los recursos son de todos, considero que tu sistema, aunque haya comunidades que quieran utilizarlo, estaría robando al resto. Y entonces, al estar robando, creo que es algo inmoral. Entonces, como mi punto de partida es que todo es de todos, yo lo que planteo es que todos democráticamente elijan cómo se van a gestionar esas propiedades. Y por eso considero que es más ético que lo que tú planteas de que cada uno se desarrolle. Aunque entiendo que desde un punto de vista utilitarista, pues sería es que además a mí realmente, si se desarrollara así lo que tú planteas, diría, pues de puta madre, mucho mejor que lo que tenemos ahora y ya se verá cuál sistema es mejor, cómo funciona mejor. Desde un punto de vista utilitarista diría eso, porque digo, pues vale. Pero desde un punto de vista moral, pues yo digo, joder, es que realmente, pues eso, se descompone la sociedad y los ricos van a tener más propiedades y los pobres van a estar supeditados a esas... Al final, es el concepto de explotación que tienen los marxistas. La explotación no es que te obliguen a hacer algo, es que debido a unas malas condiciones materiales que tiene una persona, se ve obligada a aceptar unas condiciones que normal no aceptaría o bajo otras condiciones no aceptaría. Entonces, claro, el concepto de explotación es un poco subjetivo, ¿no? Porque lo que a uno no le parece suficientemente justo, a otro sí le va a parecer suficientemente justo y lo van a hacer. Entonces, yo entiendo el punto de vista que defienden los liberales normalmente, que es, oye, es que la gente explotada, en teoría, la gente que, por ejemplo, la gente que trabaja en las fábricas de Camboya, trabajan libremente ahí porque si no estuviera, por ejemplo, la fábrica que abastece a Inditex, porque Inditex no tiene fábricas en Camboya, pero Inditex paga a fábricas de Camboya porque hagan X productos. Entonces, si no tuvieran esa opción, pues igual tendrían unas condiciones peores. Entonces, aunque lo llamemos explotación, que yo sí lo llamaría explotación, entendemos que también es algo que es bueno para ellos y es bueno para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, tiene estas dos varas de medir. Entonces, para mí lo que planteo es que si desde el punto de vista moral, el pasar al anarcocapitalismo y la propiedad privada de esta manera está haciendo que muchas personas sigan en esas condiciones de explotación y que tengan que elegir unas condiciones que en el sistema que yo planteo no tendrían por qué elegirlas porque tendrían mayor acceso a los recursos. Y entonces, desde ese punto de vista moral, de que creo que es mejor para la sociedad y creo que es más justo porque considero un robo lo demás, me gustaría que se impusiera en la mayor cantidad de territorio posible, que en este caso, en mi caso, lo que yo planteo es en España, sería en España porque es donde vivo, se impusiera mi sistema de propiedad privada. Y dentro de ese sistema, pues eso, mediante el alquiler, pues se va a poder imponer otros sistemas que planteen casi todo, donde sea posible casi todo, menos el concepto de propiedad privada diferente que tenemos, porque implicaría el robo a los demás. Entiendo, me parece, entiendo tu punto. El tema que yo te lo puedo plantear igualito, pero al revés, o sea, yo te puedo decir, desde mi ética, desde mi visión moral, para mí esta es la visión moral que tiene que implementarse, entonces yo digo, bueno, todos tienen que ser anarcocapitalistas porque es lo mejor, lo más ético, y yo no me siento con el derecho de decirle a los demás que mi moral, mi ética tiene que imponerse a los demás. Entonces, por eso planteo el voluntarismo en el sentido de que yo, en mi mundo ideal, vos tendrías tu comunidad donde la propiedad privada sea como vos decís que tiene que ser. La tendrías y no habría ningún problema. En mi mundo ideal, ¿no? Estoy hablando en el ideal. Después, cómo llegar es otro tema, pero en el mundo ideal. Entonces, yo te pregunto al revés, o sea, en tu mundo ideal,
¿yo podría tener mi comunidad anarcocapitalista? En el sentido que tú quieres, ¿no? Claro, pero es que ahí eso es lo que yo veo mal de lo que vos planteás. No, Sí, no pero el sistema en sí, sino que lo quieras imponer. pero es que en tu mundo real yo tampoco podría tener, porque mi sistema implica que todo es de todos, y en tu mundo real no todo es de todos. Entonces también hay una imposición ahí. Sí, entiendo el punto. Entiendo el Y punto. Eso no lo. entonces, a partir de ahí es donde tendríamos que discutir de qué método de apropiación, de qué método de discernir de quién es propiedad de qué es más válido. Que ahí es donde he entrado yo en el debate de lo que hice el vídeo de la ética de Hobbes, y también podemos hablar de naturalismo, ¿no? De la ley natural. Entonces, la base liberal de cómo se adquiere la propiedad es esta. De, bueno, si quieres la pones tú o si quieres la intento explicar yo para discutirla. Que ahí es donde yo No, discrepo. explícale porque yo incluso no estoy del todo de acuerdo, así que explícale. Bueno, la base es que inicialmente nada es de nadie. Llegamos a un mundo donde nada es de nadie. Entonces, la forma de adquirir la propiedad es mediante el uso. El uso de algo y claro, con uso ya ahí empiezan los conflictos, porque hay que definir qué es usar algo y qué unidad, cuál es el alcance del uso. Es decir, primero, ¿qué es usar algo? ¿Pisar un trozo de tierra es usar ese trozo de tierra o no es usar ese trozo de tierra? ¿Agarrar una manzana es usar un árbol o solo es la manzana lo que has usado? Si encuentras una cueva y empiezas a excavar la cueva, ¿la parte tuya es la que has excavado o es todo el conjunto de la cueva tanto se vaya a desarrollar? Entonces, ahí entran una serie de conflictos que, desde mi punto de vista, desde una perspectiva, estamos aquí en el mundo de las ideas porque esto ya no puede pasar porque ya todo está conquistado, ¿no? Pues desde el mundo de las ideas, desde una perspectiva anarcocapitalista, teóricamente dicen que no hay conflicto y que por eso su manera de apropiación es más ética, pero realmente yo creo que sí hay conflicto porque no encuentro o me parece imposible que aunque todos fuéramos anarcocapitalistas, todos estuviéramos de acuerdo en cómo se adquiere esa propiedad y cuál es el alcance de la propiedad adquirida. Entonces, como si hay conflicto, ya deja de tener esa ética superior de ausencia de conflictos que se supone al anarcocapitalismo o al liberalismo, digamos. Lo que yo planteo es, como no existe la ausencia de conflictos, la forma donde hay menos imposición y por lo tanto es más moral es la democracia. Y entonces la base de todo mi sistema tiene que ser la democracia. Y la democracia no entendida como se entiende ahora, porque la democracia tal como se entiende ahora es una forma de imposición mucho mayor de lo que debería ser. La democracia tiene que ser una herramienta para decidir qué hacer con lo común entre los individuos involucrados con esa parte común. En el resto de las cosas no tiene por qué entrar la democracia, que es lo que pasa ahora. Hoy en día la democracia se mete en todo y se elige democráticamente todo. Pero para mí la democracia debería tener solo el ámbito ese de qué hacer con lo común y ya está. Estoy completamente de acuerdo. O sea, en todo. Ahí estoy completamente de acuerdo. Pues ya está, pues acabó. Vámonos. Bueno, ¿cómo estuvimos? 1 hora 49, ¿eh? Se pasó rápido, pero tuvimos tiempo. Sí, sí, pues de verdad me ha gustado mucho hablar contigo. A mí también, un placer enorme, un placer enorme, la verdad. ¿Ya has debatido con otros youtubers? Estoy hecho debates, pero sobre todo he hecho debates de feminismo, que también estoy metido en ese tema. Buenas. Buenas. ¿Cómo estuvimos? Pues yo pienso que el debate ha estado bastante bien, ha sido un debate bastante respetuoso, vamos, que no he tenido que intervenir aquí tampoco, cosa de la que me alegro, sinceramente. Y además creo que hemos llegado a bastantes acuerdos. Yo creo que estamos en muchísimas cosas de acuerdo. Igual nuestra perspectiva utilitarista de cómo llegar a esas cosas cambia un poquillo, pero en general y sobre todo que estamos
yo creo que estamos mucho más cerca que lejos. Entonces, yo, por ejemplo, a mí no me importaría pasar a una sociedad como la que plantea Maxi, porque es mucho mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, el único miedo que me daría sería eso, el tema de por utilidad de que nos pudieran invadir y que nos jodieran todo. Pero desde el punto de vista moral, pues obviamente preferiría un sistema como el que plantea Maxi a un sistema como el que tenemos actualmente. Entiendo. Digo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pues bueno, aquí no hay nada más que debatir, ¿no? Ya más o menos habéis debatido todo lo que queríais debatir. ¿O hay algún punto más que queráis tocar? Yo en principio me he quedado bastante contento y solo te iba a decir una cosa. ¿Me dejas un minuto que haga publicidad? De que tengo aquí, no pasa nada. Tengo aquí un chico ucraniano que ha venido a vivir con nosotros, pues eso, de refugiado de la guerra, y él es artista y se dedica a hacer, pues bueno, hace un montón de cosas diferentes de arte. Luego pondré en los comentarios enlace a su portafolio. Y una de las cosas que hace es retratos. Entonces os voy a enseñar un retrato que ha hecho de mí y si cualquiera que vea este vídeo pues le interesa que le hagan un retrato o tiene algún trabajo de diseño que le interesaría que le hicieran, pues que lo tengan en cuenta pues si les apetece contratarlos. Voy a traer el dibujo y mientras habla Maxi si quiere. No, simplemente que me gustó muchísimo el debate, fue muy respetuoso, llegamos a un montón de puntos de acuerdo. A veces también pasa que muchas personas discuten cuando en realidad están hablando de lo mismo, pero con diferentes palabras o entienden diferentes los términos. Y yo creo que acá hubo... ambos tratamos de escuchar al otro y ver lo que opina, así que estuvo muy bueno. Y bueno, simplemente me parece que habría que incentivar más este tipo de debates, este tipo de charlas, porque me parece que son una de las bases del conocimiento, ¿no? Uno de los pilares del conocimiento, poder debatir de las ideas, no simplemente dejarlas en teoría, sino hacer el ejercicio de a ver si el otro me las puede rebatir. Y bueno, simplemente quería decir que los que quieran me están interesados, mirá qué bueno, le quedó impecable. Muy bueno el dibujo. No, simplemente quería decir que los que quieran saber un poco más de esto de la anarquía, de que les interesen las entrevistas, porque nosotros básicamente hacemos entrevistas, algún debate, algunos debates bastante intensos y eso. Bueno, mi canal es Tertulia Ermitaña, así que bueno, el que esté viendo y le interese saber un poco más o lo que sea, me pueden seguir ahí. Yo no tengo más que agradecer a Pepe por el debate y a un estudiante de Patriota por darnos el espacio. Pues yo también me voy a despedir. Bueno, aprovecho para hacer otra publicidad. También tengo aquí otro chico en la comunidad que es periodista y está ahora mismo sin trabajo. Así que si alguien tiene algún trabajo de, yo qué sé, escribir artículos o escribir noticias o de, yo qué sé, de locutor o lo que sea, pues que se ponga en contacto conmigo y le pongo en contacto con el periodista que está por aquí. Y nada, pues muchas gracias Maxi por el debate, ha sido realmente un placer, voy a seguir tu canal, voy a seguir escuchando tus vídeos, estuve escuchando un poco, lo que pasa es que no he terminado el debate que tuvisteis por Twitter, que está muy interesante, que estuve escuchando la parte final donde estáis hablando del libre albedrío, de si existe o no existe y estas cosas, que es un tema aquí que a mí me parece también súper interesante. Así que... ¿Te interesa? ¿Sabes que estamos buscando hacer un debate sobre eso? ¿Te interesa? Me encantaría. Es un tema que me apasiona. De hecho, estoy escribiendo porque quiero hacer un corto. Bueno, me gustaría hacer una película de este tema. Ah, mira. Mira qué bien. Ah, qué bueno. Bueno, cuando la tenga, pasámela. No, estaba pensando ahora que se nos complica un poco por el tema de los horarios tan diferentes que tenemos. Porque los otros muchachos pueden en la noche y la noche para nosotros es la madrugada, para vos te estamos matando. Yo cualquier día no tengo problema en hacer sacrificio y levantarme por la noche y hacerlo por la noche, no tengo ningún problema. Tengo bastante lo vamos a hacer el domingo, pero el domingo a las 10 de la noche acá, que para vos deben ser como las 3 de la mañana. ¿El domingo, este domingo? Sí. Vale, pues sí, me apunto. Si me invitas, ¿Sí? yo me apunto, sí, claro.
Ah, bueno, buenazo, está, genial, genial, buenazo. ¿Sí? Pues nada, yo sin eso voy cerrando el directo. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto y participado activamente con los comentarios y hasta la próxima. Un saludo a todos. Chao. Hasta luego, muchas gracias.